Si me acompaña, por favor, en su Biblia vamos a cerrar el tema que hemos estado viendo durante ya algunas semanas. En el Evangelio según San Lucas está la historia. Bueno, está una de las versiones de la historia y de hecho la más extensa de los relatos del nacimiento de Jesús que se encuentran en el Nuevo Testamento. El otro está en Mateo. Y en Lucas conocemos toda la historia. Primero Dios con Zacarías, el sacerdote, cuya mujer Elizabeth era estéril y no podía tener hijos y ya estaban grandes de edad. Y entonces Dios manda un ángel, al arcángel Gabriel, le habla a Zacarías. Zacarías tiene ahí un poquito de conflicto de fe, ¿verdad? Cuestiona al ángel y se queda mudo. Y se va a su casa, ¿verdad? En medio de aquella asombrosa visitación. Y el asunto es que su mujer, aunque ya es grande y era estéril, queda embarazada, ¿sí? Y entonces el ángel, a los 6 meses de eso, el mismo ángel va a otra aldea, a un pueblito todavía más feo que Belén, que se llamaba Nazaret. Nazaret era un pueblo reconocido entre los judíos por algo completamente despreciable. Sí, por eso decían, ¿podrá acaso salir alguna cosa buena de Nazaret? Y estaba ahí una jovencita que ya estaba desposada. Era como si ya estuviera casada por lo civil, pero todavía no se casara, ¿verdad?, en la iglesia. Y se llamaba María, probablemente unos 15 años de edad, que era más o menos la norma de la fecha o de la edad en que se casaban en ese tiempo y en ese lugar. Y el arcángel le anuncia a ella que ella va a ser la madre del Salvador que Israel ha estado esperando por miles de años. La promesa que se dio desde el huerto de Edén, cuando el hombre traiciona a Dios y viene Dios y enfrenta al hombre, a la mujer y a la serpiente, y le promete a la serpiente y le dice: va a venir la semilla de la mujer. Ahora, la semana pasada vimos de que eso no existe en lo natural. Es la semilla del hombre el que provoca, ¿verdad?, un embarazo. Pero aquí Dios le promete a la serpiente: la semilla de la mujer te va a aplastar la cabeza. Tú le vas a herir, pero él te va a aplastar la cabeza. Y ahora viene el arcángel y le dice a esta jovencita, y ella dice: ¿cómo voy a tener un hijo? Yo no estoy casada. Y entonces le dice: el Espíritu Santo va a venir sobre ti y tú vas a quedar encinta, porque el hijo que vas a tener será el Hijo del Altísimo. Y María le cree al Señor y le decía: aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y en ese instante hay un bebé en su vientre. Pero el ángel le dice a María: María, tu pariente Elizabeth, la que era estéril, tiene 6 meses de embarazo. Ahora imagínese usted, es la única vez que ha habido un embarazo virginal, ¿verdad? Y es la única vez que lo va a haber, nunca antes ni nunca después. ¿Quién le va a creer a esta muchacha que está embarazada del Espíritu Santo? Pues Elizabeth, que está embarazada de milagro. Así que María al día siguiente agarra sus cosas y hace el viaje hasta la casa de su prima Elizabeth. Y cuando Elizabeth la oye venir, el bebé en el vientre de Elizabeth salta. Era Juan el Bautista el que estaba en su vientre. El Espíritu Santo viene sobre el bebé, viene sobre Elizabeth, viene sobre María. Todo el mundo se suelta profetizando, y unas profecías increíbles. Una de ellas se llama el Magnificat, ¿verdad?, por boca de esta jovencita. Y total, se queda María ahí los 3 meses que le restan de embarazo a Elizabeth. Y cuando Elizabeth da a luz, todos los vecinos le empiezan a llamar al bebé Zacarías, pero Elizabeth le llama Juan, y hasta casi la regañan: ¿por qué le llamas Juan si no hay parientes en tu familia que se llamen Juan? Y entonces le preguntan a Zacarías. Acuérdense que Zacarías está mudo, tiene 9 meses o poquito más que no habla palabra, ¿verdad? Yo estoy seguro que Elizabeth estaba muy feliz por esa causa. ¿Sí? No había regaños, no había críticas, no había exigencias, porque el hombre estaba mudo. ¿Sí? No se le ocurran ideas de oración, señora, por favor.
Pero el asunto es que le preguntan a él y le dan una tablilla y con un gis o algo así, él escribe: su nombre es Juan. Y de repente otra vez cae el Espíritu Santo ahora sobre Zacarías, y después de 9-10 meses de estar mudo, se suelta su lengua y él empieza a profetizar. A mí me encanta ver esto porque normalmente cuando nosotros hablamos de la Navidad lo hacemos como una especie de cuento de hadas, más o menos parecido a la Cenicienta, y esto fue todo menos un cuento de hadas. Esto era gente real, bajo el poder del Espíritu Santo. Esto era gente, imagínense, estaban actuando en el papel de profetas: Elizabeth, María y Zacarías. Entonces, total, termina todo esto y había mucha conmoción. Se había conmovido Belén, se va a conmover Belén. Se había conmovido Jerusalén, se había conmovido, pero ahora María se va a casa y pues ya se le nota el vientre. La historia nos dice que de hecho pues José mismo la iba a dejar porque se da cuenta y queda terriblemente desilusionado de cómo es posible que me haya hecho eso. Y él está pensando en cómo divorciarse, porque ya estaban legalmente casados, aunque todavía no viven juntos. Pero él está pensando: ¿cómo me divorcio sin hacer un circo y un drama? Porque de por sí ya la muchacha va a quedar manchada de por vida y yo no le quiero añadir más a su humillación. Así que él está pensando en esto y viene el Señor a él en sueños. Otra vez manda a un ángel, ¿verdad? Y en sueños le dice: no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y José le cree al Señor. Ahora quiero que usted se fije como todo el ambiente y todo el entorno de la venida del Señor Jesús es completamente en el poder del Espíritu Santo. Es en profecías y revelaciones y sueños. Y le dice inclusive: y le vas a poner por nombre Jesús o Yeshua, que significa Dios salva. ¿Sí? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y se despierta José y le hace caso a aquello, porque cuando uno cree algo, pues uno lo obedece, ¿verdad? Y toma a María y ya ellos empiezan, pues él la toma por mujer, pero no la conoce. No hay entre ellos relación de marido y mujer. Y entonces se decreta un censo. El emperador Augusto César decreta un censo que todo mundo necesita ser empadronado, pero necesita hacerlo en su ciudad de origen, de donde viene toda su tribu, porque las gentes estaban divididas en aquel entonces por tribus y familias. Así que José, que es descendiente del rey David, aunque ya un descendiente muy pobre, empieza el viaje hacia Belén con María su mujer. 15 años, quizá 16, con la panza, ¿verdad?, en su máximo. Y hacen un largo viaje por tierra, caminando en burro, no sabemos. Y cuando llegan a Belén no hay dónde hospedarse. ¿Por qué? Porque Belén está lleno de toda la gente que vino de fuera para empadronarse ahí, y terminan en un corral. Terminan en algún tipo de, no sabemos si algo techado o una cueva, pero terminan en un corral. Era el único lugar medio protegido, ¿verdad? Y ahí le sobreviene el parto a la jovencita. Yo veo muchas mujeres, y usted sabe que un parto es algo fuerte, es algo intenso, y más el primer parto, y más tan joven. Y ella pasa todo aquello. La Biblia no nos da detalle, pero nace el bebé, y en el momento que nace el bebé, la Biblia nos dice que un ángel se les aparece a unos pastores en el campo. Era muy tarde en la noche, ellos estaban en la vigilia, ¿verdad?, cuidando a sus ovejas. Se les aparece un ángel en Lucas capítulo 2. Ellos se espantan, ¿verdad?, cuando ven al ángel. El ángel les dice: no tengan miedo, les traigo buenas noticias, les ha nacido en Belén un Salvador. Ahora quiero que usted comprenda una cosa: lo que define al judío es la esperanza del Mesías.
No es la gorrita que usan, no es la comida, no es el hecho del sábado. Todas esas son partes importantes de la cultura y de la creencia judía. Pero lo que define al judío, aún al judío moderno ateo, porque la mayoría de los judíos en Israel son ateos, lo cual se me hace muy extraño, pero a pesar de eso, lo que los define es la esperanza de un Mesías, de un Salvador. ¿Sí? Y en este tiempo, cuando les llega esa noticia, y recuerde que el libro de Daniel había dado un marco de tiempo, había dado fechas, había dicho a partir de cuando se declare la reconstrucción de Jerusalén van a pasar 483 años, si mal no recuerdo es el número, para cuando llegue el Mesías Salvador. Así claramente lo dice, ¿verdad? 69 semanas de años. Y el asunto es que son las fechas, cosas están sucediendo, ¿verdad? Por todos lados hay diferentes acontecimientos que señalan la venida del Mesías. Y me encanta porque el Mesías nace donde menos jamás lo hubiera buscado ni el diablo, ni Herodes, ni nadie. Porque nace en una cueva o en un establo, lo envuelven en trapos, lo acuestan en el comedero de los animales, ¿sí? Y el anuncio no se le da a los ricos y a los poderosos, se les da a los pastores que estaban en el tercer turno. O sea, a los mal más pagados, a los mal más tratados, a los que menos estatus tenían, a ellos se les da el anuncio. Y cuando sale el anuncio, me encanta lo que dice en el versículo 13, Lucas 2:13, dice: de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. O sea, no una multitud de ángeles, una multitud de ejércitos de ángeles. No me imagino el número, no me imagino el espectáculo. Digo, aquí, muchachos, un aplauso, mis felicidades, se aventaron con la decoración y con todo, pero imagínense lo que será una multitud de ejércitos de ángeles de fuego llenando el cielo y cantando. Ha de haber sido un espectáculo. De hecho, historiadores del primer siglo, basándose, ¿verdad?, en relatos populares, dicen que el espectáculo se vio por cientos de kilómetros a la redonda. Es que claro que aunque él vino en toda humildad, el cielo no se iba a quedar callado, ¿me entiende? Y yo sospecho que aunque Dios dijo vamos a entrar con humildad, porque humildad es el punto crítico, ¿verdad? Pero yo me imagino que los ángeles dijeron no. Así que hubo todo un escándalo, ¿verdad?, de millones de ángeles y anuncian esto: gloria a Dios en las alturas. Ahí empieza. Todo empieza con Dios. Todo tiene su fuente en Dios. Todo termina siempre con Él. Gloria a Dios en las alturas. No puede haber paz en la tierra si no hay gloria a Dios en las alturas. No puede haber buena voluntad para con los hombres si no hay gloria a Dios en las alturas. Él es el centro de toda la existencia, de todas las cosas. ¿Sí? Y esto es nuestro punto de partida, familia. Porque nosotros somos para Dios antes de que Él sea para nosotros. Nosotros existimos para Él y para su deleite y para su gloria y para sus propósitos. Y cuando el hombre entiende gloria a Dios en las alturas, entonces lo que sigue dice: y en la tierra paz a los hombres. Y en la tierra, dígalo conmigo, y en la tierra paz. El mundo no tiene paz cuando Dios no tiene su lugar. El mundo no tiene paz cuando Dios no es reconocido. Y no es porque Dios sea débil o porque Dios necesite del hombre, pero Dios le ha dado al hombre la libertad. Así que aunque Dios gobierna absolutamente todo, al hombre le ha permitido escoger. Y mientras el hombre no escoge tener a Dios en el lugar que debe estar, no puede haber paz. ¿Sí? Pero viene y anuncia paz. Paz entre Dios y el hombre y paz entre los seres humanos. ¿Sí? Primero entre Dios y el hombre. Nuestro punto de partida
es ese. Y una vez que se establece paz entre Dios y el hombre, todo lo demás puede suceder. Ahora le quiero leer otro pasaje también muy conocido, y luego quiero meterme en la carne de lo que yo quiero dejar en su corazón el día de hoy. En Isaías capítulo 7, el anuncio fue: por tanto el Señor mismo les dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Ahora, Dios no siempre estaba con nosotros. Hoy o ayer en la noche recibí un mensaje de WhatsApp de un amigo, ¿verdad?, que dijo: Dios vive adentro de todos nosotros. Y pensé, así fue el diseño, así fue el diseño original, que Dios habitará literalmente adentro del ser humano. Pero cuando el hombre rechazó a Dios, ahora resulta que no es cierto. Entonces Dios con nosotros no es automático, aunque Dios es bueno y Dios nos ama, y Él hace salir el sol sobre buenos y malos y manda lluvia sobre justos e injustas. Pero Dios no está con nosotros porque el hombre le había dicho a Dios no. ¿Sí? Quizá no en la palabra no, pero sí en sus decisiones y acciones y prioridades en la vida. Y el asunto es de que ahora Dios va otra vez a estar con el hombre, Dios con nosotros, entre nosotros. Pero yo no creo que se imaginaban los judíos el grado, a qué grado de con nosotros. Porque si yo dijera Dios está contigo, pues para ti puede significar que te va a ir bien en el trabajo. O puede significar, ¿verdad?, que te vas a sentir bien en tu cuerpo, ¿verdad? Y uno, eso es bueno y bendito sea Dios por ello. Pero ¿quién se hubiera imaginado que si iba a ser uno de nosotros, que iba a tomar nuestro cuerpo? Bueno, vamos a decir que alguien se hubiera imaginado eso, pues uno pensaría, ¿verdad? Claro, va a descender rey poderoso, ¿verdad? Un Sansón, un tipo, ¿verdad?, increíble, que va a gobernarlo todo. Así lo pensaban los judíos. Pero nació bebé, nació como nacen todos los bebés, con toda la debilidad y toda la fragilidad y toda la necesidad de cualquier bebé. O sea, eso no cabe. ¿Cómo, verdad? Digo, ¿a qué horas? Y luego vive la vida que vivimos nosotros. El aprendizaje, el tropezarse, el aprender a leer y a escribir, igual que cualquier gente. El tener que trabajar para tener que comer, el hacer, ¿verdad?, un producto y venderlo y luego que no te paguen o que te jineteen tu dinero, y todas las cosas que vivimos los seres humanos, todas las vivió él. ¿Sí? El tener frío en la noche, el tener hambre, el ser malentendido, el ser quizá recibir o ser la víctima del bullying porque pues él no iba a ponerse violento, qué sé yo, todo lo que se vive. Y la Biblia específicamente dice que fue tentado en todo. Y eso para mí es un poquito difícil por el respeto que uno le tiene a Dios, ¿verdad? Por el temor de Dios. Y cuando uno lee que fue tentado en todo, pero piénsalo, aunque te dé cosa, en todo lo que el ser humano puede ser tentado, Él fue tentado. Por eso dice la Biblia que Él es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Pero no me quiero adelantar. El asunto aquí en Isaías más adelante dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. La semana pasada me enfoqué mucho en el niño que nos es nacido. Hoy quiero hablarle del hijo que nos fue dado, porque el Hijo de Dios nos fue dado a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo regaló. No lo envió para mandarnos, nos lo regaló. Escúcheme, nos regaló a su Hijo. Dice, claro, lo engendró en María. No, Él ya era el Hijo. Él ya era Dios el Hijo. Desde la eternidad, desde antes del comienzo del tiempo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios nos regaló al Hijo. No, ¿me entiende? Estamos hablando del Dios que sostiene, que mide el universo en la palma de su mano,
que calcula la distancia que los seres humanos con el telescopio más poderoso no hemos podido ni siquiera empezar a adivinar hasta dónde llega el universo. Él la mide en la palma de su mano. El que creó todo eso con su voz, el que dijo sea la luz, el que dijo háganse todas estas cosas, Dios nos lo dio, nos lo regaló a nosotros. Y espéreme tantito, porque yo sé que esto rebasa nuestra imaginación. No, es difícil entender, bueno, ¿qué significa eso? Se lo quiero desglosar un poquito, porque nos vamos a dedicar la eternidad para desglosarlo en detalle, para siempre. Sí, pero permítame leerle un par de cosas acerca de este regalo. ¿Sabe por qué en la Navidad regalamos cosas? Porque Dios dio el primer y supremo regalo. Nunca nadie va a superar el regalo que Dios ha dado. ¿Sí? Y yo sé que todos sabemos que lo correcto es decir sí, así es, pero necesitamos que Dios nos ayude a ver realmente qué es. Es como si yo agarro, ¿verdad? No iba a decir a uno de mis nietos y le regalo una computadora, pero un nieto de 2 años sabe manejar la computadora mejor que 5 de nosotros adultos. Entonces ese ejemplo no sirve. Vamos a decir que le voy a regalar una computadora a una señora. Ahí pudiera ser un poquito diferente, ¿verdad? ¿Sí? Porque dice, ¿y esto para qué sirve, verdad? ¿Y dónde y qué? No me gusta de adorno, ¿verdad? Bueno, entonces le tengo que explicar todo lo que esa computadora hace. Mira, la puedes conectar a tu casa, te prende las luces, te prende la calefacción, ¿verdad? En automático. Puedes estar tú en la carretera y con tu teléfono picarle para que prenda el aire acondicionado antes de que llegues a tu casa, para que la casa esté fresquecita cuando tú entras, y mil y una cosas, ¿verdad? Entonces, ay, de veras, todo eso hace. Sí, y aparte te puede hacer esto. Nosotros necesitamos descubrir qué nos fue dado. Porque el mundo sabe la frase de que Dios dio a su Hijo, pero batallamos para captar qué implicaciones tiene eso. ¿Qué se nos dio? ¿Qué es lo que recibimos? Mire, ahorita si Dios sana a alguien, wow, Dios me sanó, gloria a Dios, lo entendemos. Pero Dios nos dio mucho, mucho más que una sanidad. ¿Sí? Dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Es decir, Él es la autoridad suprema, ¿verdad? Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué se nos dio? Le quiero leer varios pasajes para que empecemos a ver que se nos ha dado. El primero se encuentra en Lucas capítulo 1 y salió de la boca de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Vaya conmigo a Lucas 1, verso 67. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Esta frase es crítica, es suprema. Dios nos ha levantado un Salvador. Escúcheme bien. Nosotros hablamos de la salvación, nosotros hablamos de ser salvos, nosotros hablamos del perdón de nuestros pecados, nosotros hablamos de la vida eterna, pero Dios lo que envió es un hombre, un Salvador, ¿sí? Una persona. Más que Dios darnos salvación, nos dio un Salvador. Ahora, esto es absolutamente crucial, porque si tú entiendes salvación como un momento, como una experiencia, como un día que tú pasaste, lloraste y recibiste algo y algo cambió adentro de ti, eso es bueno, pero no es suficiente. No llegarás a la meta con eso. La experiencia de salvación no te llevará hasta el final, pero un Salvador sí.
Porque con el Salvador caminas día con día con día. ¿Y cuántos de nosotros hemos descubierto que aunque yo recibí a Cristo, aunque yo recibí la salvación hace 10, 20, 30, 40 años, hoy necesito un Salvador tanto como lo necesité entonces? ¿Quién ha descubierto que todavía necesito un Salvador? ¿Me entiende? Yo necesito que intervenga. Yo necesito que me salve de mí mismo montones de veces, o de cosas que suceden a mi alrededor. Nosotros no nos fue dado una experiencia, nos fue dado un Salvador, y lo seguimos y caminamos con Él y dependemos de Él día tras día, tras día, tras día. El hombre batalla para reconocer su necesidad de un Salvador, más en el tiempo en que vivimos, donde el orgullo humano se ha pronunciado bastante, ¿sí? Y el hombre quiere decir que él no solamente puede, él es el origen, y él es el centro de todo. Pero el hombre necesita un Salvador. Nadie la arma solo. No necesita un parche, no necesita una ayuda, necesita un Salvador. Y tú, quien estás aquí, si tú, joven, viejo, rico, pobre, casado, soltero, como sea tu vida en este momento, tú necesitas lo que Dios dio. Y su objetivo principal, inicial, fue que Él venía a ser nuestro Salvador. Batallamos con eso porque a nadie le gusta admitir que no la armó solo. A nadie le gusta admitir que ha fracasado. A nadie nos gusta admitir que somos culpables. Pero todas esas cosas vienen implícitas en el hecho de que Dios nos envía un Salvador. Y yo quiero preguntarte, ¿puedes recibir al Salvador? Yo no tengo ya problemas con reconocer que necesito un Salvador. Y a pesar de que tengo 38 años siguiendo a Cristo, yo necesito a El Salvador hoy. Yo no puedo vivir la vida sin Él presente y activo hoy en día. ¿Sí? Muy bien. Segunda cosa que quiero leerte acerca de Él, Hebreos 7:23. Si me acompañas por favor ahí. En Hebreos nos habla acerca de uno de los aspectos de Jesús y de lo que Él es. Y si tú lees el encabezado del capítulo, dice el sacerdocio de Melquisedec, y dices, ¿qué es eso? Melquisedec fue una figura del Antiguo Testamento, del libro de Génesis, alguien con quien Abraham tuvo contacto. Sí, por eso la vida de Abraham es tan importante, porque él fue el primer contacto con Jesús en la Biblia. Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem, que significa rey de paz o príncipe de paz, ¿verdad? Él y Abraham tuvieron una conexión singular. Y ahora resulta que Jesús viene a cumplir todo aquello. Fíjese lo que dice a partir del verso 23. Estaba leyendo, déjeme le explico algo. Estaba leyendo un pasaje en una de las epístolas donde hace un énfasis en que la salvación es algo que Dios hace. Y lo dice así, mire, Dios envió a Jesús, Dios lo resucitó, Dios es el que lo glorificó. Y luego dice, para que su fe y su esperanza estén en Dios. Yo dije, bueno, eso es obvio. Pero no, porque para la mayoría de la gente su fe y su esperanza está en lo que uno hace. Está en que tan bien uno cumple lo que sabe. Está en que tantas ganas uno le echa. Y el autor de la epístola, que es Pedro, dice, no. Tu esperanza y tu fe no pueden estar en que tú de veras te dedicaste. No pueden estar en que ahora sí tú lo vas a estudiar con todas tus ganas. Tu fe y tu esperanza tienen que estar en lo que Él ha hecho y en lo que Él está haciendo. Tú no puedes caminar en un cristianismo donde yo estoy metiéndole todos los kilos y por eso ahí la llevo. Y normalmente cuando platico con gente de buen corazón me dicen, no, hay que echarle ganas. Y sí hay que echarle ganas, pero nuestra fe y nuestra esperanza no están en que le echamos ganas. Nuestra fe y nuestra esperanza está en que tengo un Salvador. Y me agarro, me aferro, me le apego y le digo, no me sueltes, no me dejes ir ni un momento. Ahí está nuestra convicción. ¿Sí?
Porque en el momento que yo pongo mi certeza y mi esperanza del futuro en algo que yo hago, aquello se viene abajo. ¿Sí? Entonces, aquí dice así, dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, porque ya había un pacto entre Dios y los hombres, el antiguo pacto. Ese pacto decía: si tú haces esto, yo haré aquello. O sea, si tú me cumples esta regla, yo te bendeciré con esta bendición. ¿Sí? Así es el antiguo pacto. Ahora déjeme le hago una pregunta, dos preguntas. La Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta. O sea, ese pacto es perfecto. Ahí le va la pregunta: ¿funciona? ¿Funciona? ¿Qué le hace que no me diga? Ya sé que usted tiene que saber qué es lo que debe decir, pero nada más piénselo tantito. ¿Funciona? Si tú haces esto, yo haré aquello. ¿Funciona ese pacto? Entonces mi pregunta es: ¿por qué todos insistimos en vivirlo así? Porque esa es la manera en que tendemos a hacer. Si yo hago esto, si yo voy a la iglesia, Dios me va a decir de esta manera. Si yo leo mi Biblia, entonces Dios me va a dar esto. Si yo hago esto, entonces Dios me va a dar aquello. Pero ese pacto es el antiguo pacto. Y dice que Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto. De hecho, acerca del pacto del Antiguo Testamento, Jeremías dice que el pueblo invalidó el pacto. O sea, de parte de Dios, perfecto. Dios cumple al pie de la letra todo lo que ha prometido. Pero dice: pero el pueblo invalidó el pacto. ¿Por qué? Porque nadie cumple. ¿Sí? De hecho, déjeme le doy un secreto. La Escritura dice en Gálatas que el pacto previamente ratificado de Dios para con Cristo, o sea, todo el Antiguo Testamento, aunque es perfecto, estaba diseñado para solo una persona. ¿Para quién? El único que lo iba a cumplir. Solo Jesús puede cumplir aquello de que si tú haces esto, yo haré aquello. Y Él lo cumplió a la perfección. Perfecta obediencia, perfecto amor, perfecta santidad, todo perfecto. Él hizo todo lo que Dios Padre quería. Y por eso cuando los soldados vienen a arrestarlo, y Pedro el mexicano, todo el mundo diga conmigo: Pedro es mexicano. Sí saben que cuando llegamos a la gloria vamos a encontrar a Pedro con un sombrero, con un gorro, un sombrerote de charro, ¿verdad? Tremendo. Yo sé que Pedro tiene genes mexicanos, ¿verdad? Y Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de los que vienen a arrestar a Jesús, ¿verdad? En fin, un par de horas después iba a negar a Jesús, pero en ese momento estaba envalentonado y poquito inestable, ¿verdad, Pedro? Por eso yo siento mucho consuelo con el apóstol Pedro, ¿sí? Porque ¿usted es así consistente o tiene altibajos? A ver, todos los de altibajos hagan así conmigo, ¿sí? Todos los de altibajos, ¿sí? Algunos están... Sí, bueno, Pedro es su apóstol, ¿verdad? Pablo es demasiado, él lo que tenía es que era orgulloso, ¿verdad? No voy a pedir quién aquí tiene ese problema, pero el asunto es que Jesús voltea con Pedro y le dice: guarda tu espada. ¿Qué no sabes que yo le puedo ahorita pedir a mi Padre y Él enviaría 12 legiones de ángeles para sacarme de aquí? ¿Por qué? Porque como Jesús había hecho todo lo que el Padre decía, entonces Él tenía derecho a todo lo que el Padre prometía. El pacto se cumplió en la persona de Jesús. El pacto no era para nosotros, era para Jesús. ¿Por qué seguimos nosotros tratando de convencer a Dios de que nos dé algo, nosotros ofreciéndole otra cosa? Yo cumplo esto, entonces Dios me da aquello. Ese pacto era para Jesús, pero ahora Jesús es fiador de un mejor pacto. Diga conmigo: un mejor pacto. Entonces, ¿cómo es este mejor pacto? Es al revés volteado. Dígalo conmigo: es al revés volteado. ¿Qué significa eso? Que en el pacto que Dios ahora ha establecido, el que da el primer paso siempre es Él. Él nos bendice para que nos convirtamos. Él viene a nosotros para que nosotros lo conozcamos. El hombre no llega a Dios, Dios llega al hombre.
Es exactamente al revés volteado. En el antiguo pacto, si yo hago el bien, seré salvo. En el nuevo pacto, si yo soy salvo, entonces haré el bien. ¿Viera cómo batallamos los seres humanos para abrazar esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le da lugar a nuestra capacidad, pero sí a nuestro fracaso y a nuestra debilidad. Este es un pacto para pecadores. ¿Habrá alguno por aquí? Bueno, pero hay peores que yo. ¿Quién sabe, verdad? No estoy seguro, pero ¿habrá pecadores en este lugar? No están muy convencidos, ¿eh? No, yo vengo de buena familia, ¿verdad? ¿Qué le pasa, pastor? Jesús es el fiador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, dice la Escritura. Y luego dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Ese salvar perpetuamente es mi esperanza, ¿me entiende? Dios me salvó hace 38 años y me salvó anoche, y me salvó esta mañana, y me va a salvar mañana y pasado y todos los demás días. No en el sentido de que escribió mi nombre en el libro de la vida, eso sucedió ya hace rato, ¿verdad? Pero todos los días interviene para salvarme de mí mismo y de todo lo demás que puede tronarnos. Y dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes del antiguo pacto, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Hoy estuve leyendo ese pasaje en Levítico. Decía: si el sacerdote la riega, tiene que hacer esto, y entonces puede hacer los sacrificios de los demás. Pero este sacerdote no tiene necesidad de ofrecer sacrificios por sus pecados, porque él no tiene pecados. Dice: él ofreció. Dice: no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento que vino después de la ley constituye como sumo sacerdote al Hijo hecho perfecto para siempre. Así que este Hijo que nos fue dado, este Hijo eterno, el Dios eterno, Dios lo constituye ya no solo Dios eterno, sino intermediario entre Dios y los hombres. Porque esto es lo que es un sacerdote: es el que hace la conexión, es el que se agarra del hombre y se agarra de Dios y los puede juntar. Y como Dios no hacía eso, pero ahora se hizo hombre, Dios dio al Hijo para ser nuestro sacerdote, pero no un sacerdote imperfecto como los anteriores, sino un sacerdote cuyo sacerdocio nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar su disposición para redimir, nunca va a cambiar su disposición para interceder. Tú puedes haber hecho todo perfectamente bien y Él es tu sacerdote. Tú puedes haber hecho todo totalmente mal, y si tú te vuelves a Él, Él es tu sacerdote otra vez. Nunca cambia, nunca cambia, nunca cambia su postura, su inclinación a favor nuestro. Y esto es de lo que se trata Navidad. Esto es lo que nos fue dado. O sea, la Escritura nos dice que Él es el que intercede continuamente por nosotros. Esto es lo que nos fue dado, un intercesor. La Escritura nos dice que Dios en el Hijo nos dio un abogado. Dice: si nosotros fallamos, si pecamos, si la regamos, y todo mundo la riega, dice Juan en su epístola, dice: pero cuando sucede, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Y yo no he sufrido, hasta que yo recuerde hasta ahorita, una demanda donde yo he necesitado. ¿Alguien aquí ha recibido una demanda o fue acusado de algo y tuvo que contratar a un abogado?
Nadie. Puro santo aquí, ¿verdad? Un que otro por allá, ¿sí? Si yo tengo que, mire, el problema con el pleito que se encuentra en la Biblia es que el juez es Dios y el acusador es el diablo y yo en medio. Imagínense, Dios severo y el diablo malo. A mí no me va a ir muy bien hasta que aparece un abogado muy hábil, muy poderoso, más inteligente que el acusador y que tiene todo el favor del Padre. Mire, yo quiero animarle a una cosa. Deje de tratar de convencer a Dios lo bueno que usted es. ¿Sí? Porque ¿verdad que sí lo hacemos? ¿Verdad que sí? A ver, mamaces, ¿verdad que sí lo hacen? Solo hay una, ¿verdad? Es que lo que yo he hecho, ¿verdad? Todas esas son formas de tratar de convencer a Dios, a la vida y al prójimo de lo buenos que somos. ¿Por qué mejor no apelamos a nuestro abogado? ¿Por qué mejor, en vez de tratar de establecer una mentira, porque no es cierto que somos tan buena gente, ¿por qué mejor no nos vamos con el abogado que no le importa lo culpables que somos? Porque Él cubrió toda nuestra culpa. Y cuando nosotros entramos con Él en ese plan, algo increíble sucede. Lo malo se nos empieza a quitar. Voltea con su vecino y dígale: ve con el abogado, por el amor de Dios, para que se te quite lo malo. Déjeme termino. 2 cosas más que le quiero comunicar aquí acerca de Jesús. O sea, porque Él es la Navidad. Él es el regalo de Dios. Ni siquiera es la salvación o etcétera. Él, la persona de Jesús. Yo tengo acceso a Cristo Jesús. Yo tengo acceso a Dios por medio de Él. No son cuentos de hadas, no son palabras bonitas, no es una especie de inspiración, es la realidad. ¿Sí? La Escritura dice, déjeme se lo leo como lo dice aquí en esta traducción, me encanta como lo lee. Escúchelo nada más y luego le digo dónde está la cita. ¿Está bien? Dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más cercano que un hermano. ¿Sabe quién es ese amigo? Se llama Jesús. Él dijo: ustedes son mis amigos. Si me escuchan, si me hacen caso, si confían en mí, ustedes son mis amigos. Pero ¿qué clase de amigo? Dice: esto es lo que es un amigo verdadero, el que pone su vida por sus amigos. Y Dios nos dio al Hijo. Miren, no me malinterpreten. No quiero que nadie entienda la palabra amigo como algo superficial, como luego se usa, ¿verdad? Estamos hablando de un amigo más cercano que un hermano. Y esto es lo que Dios se hizo para nosotros cuando tomó carne. Esto es Navidad. No estamos solos, familia. Tú no estás solo en la vida. Sí. Y cuando tú empiezas a descubrir lo que un día le dijeron a Job: amístate con Dios. Dice: ¿cómo puedo hacerme amigo con Dios? Cuando Dios te da a su Hijo como el amigo cercano, que entiende quién eres, de dónde vienes, cómo eres, cómo funcionas, dónde fallas, y sigue siendo tu amigo. La mayoría de la gente no tiene un amigo así. La mayoría de las amistades hay que actuar un poco, hay que mantener un buen frente, hay que dar una buena apariencia, ¿sí? Hay que invertir en la amistad. Pero este amigo es un amigo más cercano que un hermano. Este amigo está a favor nuestro, aun cuando nosotros estamos en contra de Él. Y queremos conocerle y caminar con Él, ¿sí? Finalmente, bueno, no hay finalmente, como le dije, esto es un micro intro, una micro introducción a un descubrimiento de toda la vida. La Escritura dice que Dios nos lo dio como maestro. Jesús dijo:
no llamen a nadie maestro, dice, porque solo tienen un maestro, a Cristo. Yo soy su maestro. Yo les voy a enseñar. Yo les voy a guiar a la verdad. Yo les voy a quitar todo lo que está oscuro y confuso. Él prometió que Él nos enseñaría, que Él mismo enseñaría a nuestros hijos. Entonces vemos esto y tanto otro, y siento de veras la pobreza de mis propias palabras al decirle estas cosas. Pero Dios nos ha dado a su Hijo. Dios nos ha entregado a su Hijo. O sea, Juan 3:16 sigue siendo una bomba atómica. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Finalmente, Juan el Bautista se levanta para cumplir aquello para lo cual fue enviado: preparar todo el camino, para preparar al pueblo de Israel. Y ya había hecho una labor tremenda, pero todavía no llevaba a cabo su función más fuerte. Y un día está parado ahí, las multitudes viniendo a bautizarse, el predicador más exitoso en Israel. Nunca ha habido un profeta como él, nunca nadie lo ha rebasado, ni Moisés, ni Elías, ni nadie. Y se para y voltea, y los discípulos de él están haciendo toda su faena, y él se distrae. Y ellos, ¿qué pasa? Y voltea y dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este quita el pecado. Yo vengo a decirles los pecadores que son, y hay que arrepentirnos, pero Él quita el pecado del mundo. Este es el Cordero que Dios da. Abraham subió al monte con su hijo para ofrecerlo en sacrificio. El hijo le dice: papá, ¿dónde está el borrego que vamos a ofrecer? Y dice: no te preocupes, hijo, Dios mismo se proveerá un sacrificio. Él mismo se proveerá como sacrificio, sacerdote y sacrificio. El que ofrece y el ofrecido, todo en una misma persona, en la persona de Jesús. Y dice: Él no va a cubrir el pecado, Él no va a hacernos olvidar tantito el pecado. Él quita el pecado del mundo. Él te lo saca de tus entrañas, Él te lo limpia para siempre. Y eso es lo que Él hace en cada uno de los que hemos creído en Él. Por eso celebramos Navidad, familia. Sí. Yo quiero que cerremos esta Navidad dándole al Señor un regalo. Sí, el regalo por el cual Él vino. Que la Biblia dice que por el gozo delante de Él, Él sufrió la humillación pública de la cruz. ¿Sabe cuál era la cosa que Él estaba viendo? Los corazones de los hombres que lo aceptarían. Dios dándonos a su Hijo, pero no todos los hombres lo aceptan. Pero entonces dice: pero a los que le recibieron, no todos lo reciben, pero a los que le recibieron, les dio el derecho de ellos también convertirse en hijos de Dios. Dice: todos somos hijos de Dios. No exactamente la mera verdad. Así como el WhatsApp que recibí: todos tenemos a Dios adentro. No, tampoco, ¿verdad? Quisiéramos, pero no es así. Pero a los que le recibieron, tendrán a Dios adentro, tendrán al Hijo adentro, y ellos serán transformados en hijos e hijas de Dios. Así que quiero preguntar si habrá en este lugar personas que no han realmente recibido al Salvador, que no le han tomado para sí, para que Él venga a vivir y reinar en su vida para siempre. Esta Navidad, este es tu regalo. Dios te quiere dar a su Hijo. Esta Navidad Dios te está ofreciendo al Hijo hecho hombre, para que Él sea tu Salvador, para que Él venga y Él haga en ti lo que tú nunca podrías hacer. No estamos hablando de que te vas a unir a una nueva forma de religión donde vas a tratar mucho más fuertemente de ser bueno. No. Estamos hablando de un Salvador. No te estamos pidiendo que te unas a nada, no te estamos pidiendo que firmes ninguna. Te estamos pidiendo que tú recibas el regalo de Dios. Les voy a pedir que cierren sus ojos un momento, por favor.
Precioso Señor, tú estás aquí en medio de nosotros como tú prometiste. 2 o más nos reunimos en tu nombre y aquí estás tú, Señor. Pero tú estás para salvar, tú eres el Salvador del mundo. Hay hombres y mujeres en este lugar que hoy necesitan recibirte, Señor. Y te pido que les ayudes. Te pido por ellos, Señor.